En el capítulo anterior, aprendiste cómo reinvertir tus ganancias para hacer crecer tu dinero de manera exponencial. Ahora que estás empezando a ver cómo tu dinero trabaja para vos, es hora de dar un paso más grande. En este capítulo, vamos a hablar sobre diversificación, un principio fundamental que te va a permitir proteger tus ganancias y seguir creciendo de manera inteligente. La diversificación es el arte de repartir tu dinero en diferentes tipos de inversiones, en lugar de poner todo en un solo lugar. ¿Por qué? Porque mientras que algunas inversiones pueden estar creciendo, otras pueden bajar. Pero si tenés un portafolio diverso, las pérdidas en un área pueden ser compensadas por las ganancias en otra. Este es uno de los secretos de los inversores exitosos, y te lo voy a explicar en detalle. Primero, tenés que entender que no todas las inversiones tienen el mismo nivel de riesgo. Hay inversiones de bajo riesgo, como los fondos indexados o ciertos bonos, que te ofrecen una rentabilidad estable, pero no tan alta. Luego, tenés inversiones de alto riesgo, como las criptomonedas o las startups tecnológicas, que pueden ofrecerte rendimientos mucho mayores, pero también te exponen a mayores pérdidas. Y entre medio, hay un sinfín de opciones: bienes raíces, acciones de empresas sólidas, productos digitales e incluso inversiones alternativas como el arte o el metaverso. Lo primero que tenés que hacer es analizar tu tolerancia al riesgo. Si estás empezando, lo ideal es que no pongas todo tu dinero en inversiones de alto riesgo. Al contrario, deberías empezar con inversiones más seguras. Un 50% de tu capital podría estar en fondos de bajo riesgo o bonos, que te dan una rentabilidad constante pero predecible. Un 30% podría ir en acciones de empresas grandes y consolidadas, como las de tecnología o energías renovables, que tienen un potencial de crecimiento a largo plazo, pero también ofrecen una mayor estabilidad que las criptomonedas. Y el 20% restante lo podés usar en inversiones de alto riesgo, como las criptomonedas, startups tecnológicas, o cualquier otro activo que te genere alto potencial de rentabilidad, pero también implica mayor volatilidad. Una vez que hayas distribuido tu dinero de esta manera, el siguiente paso es hacer seguimiento. La diversificación no es algo que se hace una sola vez y listo. Necesitas revisar tu portafolio periódicamente, y esto lo vas a hacer analizando qué tan bien están funcionando tus inversiones. ¿Hay algo que no está dando resultado? ¿Algunas áreas necesitan más capital para aprovechar su crecimiento? Tal vez un activo que pusiste al principio, como una criptomoneda, subió mucho y ahora representa una parte demasiado grande de tu portafolio. En ese caso, podrías decidir vender una parte para invertir en algo que esté funcionando mejor. Un punto clave es no dejarte llevar por las emociones. La volatilidad es parte del juego, especialmente cuando estás invirtiendo en mercados como las criptomonedas o las acciones tecnológicas. Durante las caídas del mercado, la gente tiende a vender, pero los grandes inversores entienden que estas caídas son oportunidades para comprar a precios bajos. Así que mantén la calma y mantén tu estrategia. La diversificación también te permite beneficiarte de diferentes fuentes de ingresos pasivos. Si tenés dinero invertido en fondos de bajo riesgo, otro en productos digitales y otro en bienes raíces, vas a estar generando ingresos pasivos de diversas fuentes. Esto te ayuda a evitar la dependencia de una sola inversión. Si un área de tu portafolio empieza a funcionar mal, las otras pueden equilibrarlo. Además, con el tiempo, la diversificación te va a permitir tener una estrategia de inversión más flexible. Si querés tomar más riesgos, podés mover más dinero hacia inversiones de mayor crecimiento. O, si querés ser más conservador, podés mover tu dinero hacia opciones más seguras. La clave está en adaptar tu portafolio a medida que cambian tus metas y la situación del mercado. Ahora, pensemos en cómo aplicar esta estrategia. Si, por ejemplo, tenés $1,000 de capital invertido, podrías organizarlo de la siguiente manera: $500 en fondos de bajo riesgo, $300 en acciones de empresas tecnológicas y $200 en criptomonedas. Esto te da una base sólida con algo de riesgo controlado y un porcentaje de tu dinero en activos con mayor volatilidad que tienen el potencial de generar mayores ganancias. Lo bueno de la diversificación
es que te permite minimizar las pérdidas en momentos difíciles. Por ejemplo, si el mercado de criptomonedas cae un 20%, pero tus acciones de tecnología crecen un 15%, no vas a sentir tanto el golpe. Es un proceso inteligente, pero requiere paciencia. No busques resultados rápidos. La diversificación es una estrategia a largo plazo, pero a medida que tu portafolio se equilibra y crece, vas a ver los frutos. Y hablando de resultados, quiero que pienses en esto. Mientras más diversificado sea tu portafolio, más preparado vas a estar para enfrentar cualquier tipo de fluctuación del mercado. No se trata de ser un genio de las inversiones. Se trata de ser disciplinado, paciente y estratégico. En el siguiente capítulo, vamos a hablar de cómo proteger tus ganancias, cómo evitar las trampas más comunes y cómo maximizar lo que ya lograste con una buena planificación fiscal. Porque una vez que tu dinero empieza a crecer, lo más importante es asegurarte de que lo protejas y que lo hagas crecer de manera inteligente. No te podés perder lo que viene, porque aprender a proteger tus ganancias es tan crucial como aprender a invertir. Así que si querés seguir aumentando tu conocimiento y hacer que tu dinero siga creciendo, no te podés perder el próximo episodio. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque en el siguiente capítulo vas a aprender a proteger tu riqueza y a construir un portafolio imbatible.